Vamos a pasar a la siguiente presentación que cierra esta sesión. Nuestro ponente es Joaquín Martínez, del Departamento de Ingeniería Química, y nos va a hablar de plásticos, bioplásticos y reciclado. Joaquín, cuando quieras. Bien, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a los organizadores por habernos invitado y por la organización de este evento. Yo también creo que es extremadamente importante. Algunas veces lo comentamos en clase, que no os limitéis, que sois gente con mucho talento, que no os limitéis a aprobar las asignaturas, que sepáis ya desde el principio que lo que hagáis aquí, lo que os forméis aquí, luego va a transformar la sociedad, para bien o para mal. Esperemos que para bien, porque vosotros podéis hacerlo. Bien, dicho esto, yo voy a hablar un poco de plásticos, bioplásticos y reciclado, que es el tema en el que trabajamos, como decía ahora Antonio, no solo nosotros los profesores, sino también todos los alumnos que hacen tesis, que hacen TFGs, que hacen TFMs. Bien, es un tema muy importante económicamente. Los plásticos están en todas partes porque tienen propiedades únicas, pero también desde un punto de vista medioambiental. Y es que, lamentablemente, no gestionamos bien los residuos de los plásticos y eso se traduce en problemas medioambientales importantes. Además, son problemas conocidos que ya han llegado a la sociedad, incluso a la prensa. Todos hemos oído hablar de la contaminación de los mares con plásticos, con residuos plásticos, o de la entrada de microplásticos en la cadena alimentaria. Son problemas graves que nos preocupan ya a la sociedad e incluso a la política. La Unión Europea recientemente, hace solo 2 semanas, aprobó una directiva para prohibir a partir de 2021 el consumo de algunos plásticos de un solo uso, no de todos, aún quedan muchos de envases, etcétera, de un solo uso, pero, por ejemplo, a partir de 2021 no se va a poder comercializar en Europa cosas como bastoncillos o pajitas o vasos o plásticos o platos o cubiertos de plástico de un solo uso. Es una medida necesaria, pero no suficiente, evidentemente. Pero yo quería hablar no solo de cuestiones de medio ambiente. Hay otra faceta del problema que nos interesa como escuela de ingeniería, el problema de la materia prima. Al no gestionar bien los residuos, por eso aparece la palabra materias primas ahí, estamos desperdiciando cada año millones y millones de toneladas de una materia que puede ser una materia prima interesante y que además se obtiene de una materia prima no renovable, en su mayor parte del petróleo, y que además en sitios como Europa es una materia prima importada. En Europa se importa el 85% de todo el petróleo que se consume. Bien, algunos datos al respecto. Hoy día la inmensa mayoría del plástico que se produce procede del petróleo. Del orden del 7% de todo el petróleo se dedica a fabricar plásticos en una cadena como esa. La mayoría se dedica a combustibles y materias primas y hoy día los plásticos, cuando acaban su vida útil, se convierten en residuos que todavía en su inmensa mayoría acaban en vertederos en principio sin expectativas de ser aprovechado. Pero eso no tiene por qué ser así. Ya hoy día hay alternativas mucho más interesantes. Se pueden reutilizar las piezas de plástico, se pueden reciclar mecánicamente, volviendo a introducirlas en la cadena, mezclando con plásticos nuevos para volver a utilizarse. Se puede reciclar químicamente para obtener el monómero, la pieza de partida, la materia prima de partida, o para obtener combustibles u otras materias primas, y si ya no se puede aprovechar de otra forma, se puede valorizar energéticamente porque son buenos combustibles, tienen una potencia calorífica en general elevada. De todas estas alternativas, posiblemente el reciclado mecánico, cuando se puede hacer, es la mejor. Eso significa, dicho en términos un poco más científicos, que tiene el mejor resultado en los análisis de ciclo de vida. ¿Por qué? Porque podemos darle una segunda vida al plástico, una tercera, las que sean posibles, y cuando ya no sea posible reciclar más, lo podemos valorizar energéticamente. ¿Cómo se traduce eso en números? Ya. Decía que ¿cómo se traduce estos números? Bueno, pues estos son los últimos números disponibles a nivel mundial, los de 2016. Y son bastante escandalosos. Ese año, en 2016, se produjeron
330 millones de toneladas de plástico. Esa es una cantidad muy importante, pero el año pasado ya superaron los 360 millones de toneladas. Y lo que es escandaloso es que de esos 330, 300 millones de toneladas eran procedentes de materia prima virgen, básicamente de petróleo. ¿Qué se hizo con eso? Se recogieron ese mismo año 260 millones de toneladas de residuos y solo el 16% se envió a reciclado mecánico. Además, el 4% se perdió porque no reunía las características adecuadas y solo se recicló el 12% para generar unos 30 millones de toneladas de materias primas que se sumaron a las de origen virgen. Eso es una cantidad demasiado pequeña. ¿Qué pasó con lo demás? Bueno, pues una parte se incineró, espero que aprovechando el valor energético, el 40% se envió a vertederos más o menos controlados, donde bueno, el impacto puede ser bastante negativo, y nada menos que un 19%, casi un 20%, se perdió en vertidos absolutamente incontrolados y en pérdidas de diferente tipo, en filtraciones de diferente tipo. Eso es medioambientalmente la parte más grave. De ahí salen los 10 millones de toneladas que cada año acaban en el mar. 10 millones de toneladas de residuos plásticos. Entonces, la cuestión es clara, es muy clara, es muy simple. ¿Por qué no se recicla más? ¿Por qué no se recicla más? Y bueno, de eso quería hablar un poquito, porque en eso trabajamos. Para eso tenemos que revisar un poquito lo que sería el reciclado mecánico. Este sería el ciclo, materias primas, polímeros, plásticos, y después de su vida se convierten en residuos. Eso es una botella de plástico aplastada que estaba en la puerta de la escuela ayer. Importante resaltar, porque luego volveremos sobre ello, que durante el uso los plásticos se degradan, igual que todos los materiales, se degradan y se contaminan y tienen peores propiedades que cuando son plásticos vírgenes. Bien, si queremos reciclar eso, tenemos que cerrar el ciclo. Ese residuo hay que recogerlo, por el sistema que sea, hay que separarlo, someterlo a procesos de selección para separar unos plásticos de otros, hay que purificarlo y para volverlo a meter en la cadena de producción, para pasar de una economía lineal que veíamos antes a una economía circular, posiblemente le tengamos que hacer algún tratamiento o alguna aditivación para compensar por esta degradación que vemos aquí, para que tenga buenas propiedades. Entonces, si queremos aumentar el porcentaje de reciclado, tenemos que trabajar sobre este ciclo, posiblemente en todos sus puntos. Alguien pensará que esto es una cuestión de los químicos o de los ingenieros de materiales. No, en absoluto. Como decía alguien antes, aquí estamos todos retratados. Si queremos mejorar todo esto, tenemos que hacer que el proceso sea rentable económicamente. A veces no se recicla simplemente porque el precio del reciclado es mayor que el del plástico virgen. Recogerlo, seleccionarlo, purificarlo, cuesta. Y el precio del plástico virgen es barato, especialmente cuando quien maneja los hilos baja el precio del petróleo. Cada vez que baja el precio del petróleo, algunas empresas de reciclado desaparecen de forma irreversible porque ya no pueden competir con el precio del plástico virgen. Entonces, es fundamental mejorar la economía de todo este proceso. ¿Y de qué depende eso? Pues yo diría que de todos, porque quizás la etapa más importante, seguramente habéis oído hablar de ella, es la del diseño, que es una cuestión propia de la ingeniería. Hay que diseñar para reciclar, ecodiseño. Pero luego hay que recoger, y esto es un problema de organización fundamental, porque parece sencillo, pero hay que diseñar qué se recoge, qué rutas se siguen, cada cuánto se recoge, dónde se sitúan en las plantas de tratamiento de residuos. Eso es un problema de logística, de ingeniería de organización importante. La selección se hace de forma manual, como en ese caso, pero también de forma automática. Aquí aparecen los de electrónica, los de automática, los de máquinas. Aquí estamos todos retratados. Nosotros en lo que trabajamos principalmente es en analizar la degradación, porque hay que compensarlo para que las propiedades del plástico reciclado final sean suficientes para que haya demanda. Porque si no hay demanda, y hay que hacerse la idea de que tiene que ser un plástico barato y con buenas propiedades, si no, no hay demanda, y si no hay demanda, no hay reciclado. Bien, permitidme poner un ejemplo, solo uno de los, ahora de momento, luego pondré otro, de las cosas que hacemos. Desde hace como 20 años trabajamos en reciclado de plásticos urbanos, pero también agrarios. En agricultura se utiliza una cantidad de plástico ingente porque es muy útil para mejorar las cosechas, pero se genera también una cantidad de plástico enorme. Ahí veis un ejemplo de cómo se pierden propiedades durante el uso y el proceso de reciclado.
Una propiedad muy importante de estos materiales es el alargamiento a rotura, que posiblemente hayáis visto en las clases de materiales. Bien, un plástico virgen para estas aplicaciones suele tener del orden de un 800% de capacidad de alargamiento a la rotura. Después de reciclar, se suele quedar en algo así como 10 veces menos. Un 80%, ha perdido casi el 90% de su capacidad para estirarse y de su tenacidad, también de paso. Se puede mejorar mezclando con plástico virgen, pero nosotros trabajamos con otra alternativa. Lo podemos mezclar con otro material residual, por ejemplo, serrín, que esto es serrín, o fibras de celulosa residuales, para preparar un material compuesto. Eso que parece un ladrillo no lo es. Es un material compuesto de plástico y serrín. Es mucho más parecido a lo que sería una madera y, de hecho, se utiliza y se utiliza cada vez más como alternativa a la madera para exteriores. Funciona muy bien, aguanta mejor que la madera tratada en exteriores, también es más caro de momento y se utiliza para mobiliario urbano y doméstico de exteriores y también pues, para hacer cosas como esa, por ejemplo, esos paseos que están en el borde del mar y que son tan agradables. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros aquí, los alumnos, los profesores, en este campo? Pues mejorar las propiedades para que la demanda sea mayor, mejorar para que la demanda sea mayor y eso haga que se recicle más. Las propiedades de estos materiales dependen mucho de la interfase fibra-matriz. La parte buena, la parte que aporta buenas propiedades mecánicas es la fibra de celulosa y entonces la interfase tiene que ser buena para que las tensiones lleguen, se transfieran correctamente a las fibras. Arriba tenemos una interfase muy pobre en la que la adhesión es mala, quedan huecos y ahí no hay una buena transferencia. Pero podemos hacer que la interfase se convierta en algo como eso, abajo a la izquierda, donde la transferencia es mucho mejor, la adhesión es muchísimo mejor. Podemos diseñar químicamente la interfase para conseguir un poco lo que queramos. Podemos conseguir, por ejemplo, mayor resistencia, como se ve en esas curvas de tensión de formación que también conocéis, o podemos conseguir mayor elongación y mayor tenacidad en el material final. Este es otro ejemplo. Con muy poquito adhesivo podemos duplicar la resistencia. Muy poquito adhesivo, muy poquito aditivo. Este es un peróxido que genera radicales libres que hacen que reaccione la fibra con la matriz. Bien, y me queda una parte de la presentación, que es qué papel juegan los bioplásticos en todo esto. Porque alguna gente opina que van a ser la solución a todo. Que los bioplásticos van a ser la solución a todo porque no va a haber residuos, porque se van a degradar inmediatamente. Eso temo deciros, o siento deciros, que no va a ser así posiblemente. Primero habría que definir qué son bioplásticos. Son plásticos biobasados, que proceden de fuentes renovables o biodegradables. No tienen por qué ser las dos cosas. Biobasados o biodegradables. Pueden ser las dos cosas. La mayoría de los plásticos que consumimos ahora, polietileno, polipropileno, poliestireno, PET, son de origen fósil, no renovable y no biodegradables. La inmensa mayoría. Pero hay también materiales que son biobasados, pero no biodegradables, y materiales que son biodegradables, pero no biobasados. Y quizás donde más interés se ha suscitado en los últimos años, en los que son las dos cosas, biobasados y biodegradables, como por ejemplo el poliácido láctico. Tienen algunas ventajas: mejor balance de CO2, mejor biodegradabilidad y también, hay que decirlo, algunos inconvenientes. Un consumo de tierra cultivable importante, consumo de agua, de energía, emisiones, fertilizantes, que hacen que el análisis de ciclo de vida entre estos bioplásticos y los plásticos convencionales no sea nada claro. Una cosa es la publicidad y otra cosa es los datos científicos. Y luego está el precio, todavía es elevado. ¿Dónde estamos en cuanto a consumo? Pues la verdad es que estamos mucho más lejos de lo que alguna gente piensa. El consumo de plásticos convencionales es de más de 360 millones de toneladas en 2018, mientras que el de bioplásticos biodegradables no llega al 1 millón de toneladas, frente a 2 millones de bioplásticos. Pero eso sí, el consumo, la fabricación y el consumo de estos bioplásticos está creciendo de forma notable. Nosotros trabajamos con uno de ellos, el PLA, que es el que más interés suscita por sus propiedades y el que más crece y que se está produciendo en cantidades muy importantes de más de 200.000 toneladas año.
Se utilizan aplicaciones relativamente poco conocidas, como fabricación incluso de botellas, incluso de una botella de vino, hace un par de añitos, que no queremos que tenga mucho éxito, pero se hizo, y quizás lo conozcáis por la utilización en impresoras 3D, el hilo para impresoras 3D. Tiene buenas propiedades, una producción importante, y como esa producción es importante, ya hay que plantearse qué hacemos con él al final de su vida útil, cuando ya deje esto. Pues mucha gente piensa que es biodegradable, pero aquí también hay que precisar un poquito qué significa la palabra biodegradable. La respuesta es que depende mucho de las condiciones. Los grados que se utilizan en envasado son compostables, se pueden transformar en compost, pero solo en condiciones industriales. Solo cuando la temperatura es de orden de 60 grados centígrados o mayor, hay abundante humedad y abundante oxígeno, y eso no pasa en todos los casos. Eso no pasa, por ejemplo, en los vertederos, y eso no pasa, por ejemplo, en el agua de mar, donde hay poco oxígeno y la temperatura es mucho más baja. De manera que siento decir que el PLA y otros muchos bioplásticos se degradan muy, muy lentamente, por ejemplo, en agua de mar. O sea, la expresión biodegradable hay que tomarla con la adecuada precaución. Y esto nos lleva a la pregunta general. O sea, si hacemos plásticos que puedan competir con los plásticos convencionales, si hacemos bioplásticos que puedan competir, al final van a tener un problema de estabilidad, de falta de biodegradabilidad. ¿Qué hacemos con ellos entonces? Pues la pregunta vuelve a ser la misma. ¿Se pueden reciclar mecánicamente? A eso le hemos dedicado mucho tiempo y la respuesta es que sí. El hecho de que sean estables significa que se pueden reciclar, y de hecho se pueden reciclar. Cosa que cuando nosotros empezamos en esto, mucha gente pensaba, el primer artículo, el segundo artículo que enviamos, uno de los referees escribió: el artículo es bueno, recomiendo su publicación, pero no me explico para qué puede tener interés reciclar PLA. Ahora ya hay muchos grupos en el mundo trabajando en esta cuestión. Esto es la viscosidad intrínseca. La viscosidad intrínseca del material, que es una propiedad muy importante porque se relaciona con el tamaño medio, con el peso molecular promedio y con muchas propiedades. Y además es fundamental en el procesado. De manera que la parte mala de la noticia es que ese descenso de viscosidad intrínseca al reciclar, al usar y reciclar, es inaceptable. Eso no se podría volver a utilizar. La parte buena es que podemos hacer que recupere buena parte de la viscosidad perdida. ¿Cómo? Pues utilizando, en este caso, por ejemplo, aditivos que modificamos químicamente en el laboratorio y que, después de la modificación, permiten casi recuperar la viscosidad original. Lo mismo pasa con las propiedades. Muchas de ellas dependen de la viscosidad. Por ejemplo, aquí está la dureza Vickers, que seguro que conocéis de materiales. Lo mismo, desciende al reciclar, pero podemos recuperarla en buena medida. Podemos ir más allá, pero el proceso tiene que ser económico, porque si es caro tampoco hay demanda. ¿De acuerdo? Bien, ya para ir terminando, decir que esto no es un ensayo y error, que para hacer esto trabajamos con algunas cosas que comentamos en clase. Trabajamos concretamente con mecanismos. La cuestión es estudiar cuál es el mecanismo de degradación, qué es lo que ha pasado, para saber cómo impedirlo o cómo revertirlo. El PLA es un poliéster alifático. Es biodegradable, es biobasado, pero también es un poliéster alifático. La reacción de obtención es muy conocida. Es la famosa reacción ácido más alcohol, éster más agua. Y la reacción de descomposición más importante también es conocida. En presencia de agua a temperaturas elevadas, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda, se rompen los enlaces ésteres, se hacen moléculas más pequeñas y con peores propiedades, con propiedades menos buenas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues revertir ese proceso, averiguar dónde se produce, qué catalizadores actúan y bloquear esos catalizadores y revertirlos. Por ejemplo, si trabajamos con el plástico degradado a temperaturas elevadas y en vacío, para sacar el agua, podemos mandar el equilibrio hacia la derecha y aumentar el peso molecular y las propiedades. Cositas como estas son lo que hacemos. Y para terminar ya, comentaros un poco cómo vemos el futuro, qué previsiones se hacen de cara al futuro. Y la principal diferencia, donde estamos nosotros, no solo nosotros, todos vosotros también, es aquí. Cabe esperar, todos pensamos que en 2050 el porcentaje, ahora estamos aquí, en 2020
estamos en una situación relativamente pobre, todos esperamos que el porcentaje de reciclado químico crezca de forma sustancial. Eso es una cuestión fundamental para la industria química en las próximas décadas, pero también que el porcentaje de reciclado mecánico crezca hasta el 30%, hasta generar 300 millones de toneladas de materias primas cada año. Y eso no se podrá hacer, como os decía antes Antonio y José Antonio, eso no se podrá hacer sin la colaboración de gente como vosotros. Muchas gracias.